Bueno, ahí estuvo también el anuncio ya de la permanencia de Rogelio Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda y también el planteamiento de los primeros criterios generales de la política económica. Se han dado algunos cuestionamientos por lo que ha pasado en estos días y para examinar este tema justamente agradecemos esta noche que nos tome la llamada Gerardo Esquivel, analista económico y profesor en el Colegio de México. Muy buenas noches, Gerardo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un saludo a usted y a todo su auditorio. Pues, ¿cómo interpretas qué elementos nos puedes dar para explicar lo que hemos visto en estos días? Es una cosa normal dentro de una sucesión, se le ha querido dar una connotación muy específica. ¿Tú cómo lo ves, Gerardo? A ver, lo que yo creo que ocurrió el día de ayer, sobre todo que hubo una gran volatilidad en los mercados mexicanos y en la bolsa de valores, una caída importante y un ajuste importante en el tipo de cambio de 4%. Respondió, y eso es importante decirlo, no a la elección de Claudia Sheinbaum como presidenta del país. Creo que eso estaba bastante ya incorporado en las estimaciones de los inversionistas y de los analistas de estos temas financieros, sino más bien a el margen con el que se obtuvo la victoria y sobre todo a la posibilidad, que aún está por decidirse si es efectivamente así, de que el partido oficial obtenga, en combinación con sus aliados, la mayoría calificada en las cámaras del Congreso. Ese es el tema que está a fondo en la volatilidad que observamos el día de ayer. No es la elección como tal de Claudia Sheinbaum, sino la posibilidad de que un partido o una coalición pueda hacer modificaciones a la Constitución y que para algunos sectores de los inversionistas, y esto se puede discutir si tiene sentido o no, para algunos inversionistas les genera preocupación o incertidumbre respecto a la probabilidad de que ocurran algunas reformas constitucionales que podrían agregar algo de incertidumbre, preocupación para ellos. Esa es la razón detrás de la volatilidad que observamos estos días, pero que hoy de alguna manera se intentó atajar con una conferencia, con un mensaje que emitió el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que además, en una buena decisión, me parece, se anunció su continuidad. Creo que va a ser, mandó el mensaje de tranquilidad, mandó el mensaje de continuidad en la política económica, señaló el respeto a la autonomía del Banco de México, señaló que continuaría la prudencia fiscal y que tomarían acciones respecto a la situación de Pemex. Todo eso creo que contribuyó a mejorar, digamos, el ambiente en los mercados, pero no alude al tema fundamental, que es el tema pues de la posibilidad esta que acabo de mencionar, de que haya reformas constitucionales que les pueden preocupar a algunos inversionistas, que podrían ocurrir en caso de que se ratificara la existencia de una mayoría calificada en el Congreso hacia adelante. Creo que eso es lo que está en discusión de fondo, pero está pues evidentemente aún por ver si efectivamente así ocurre una vez que terminen los conteos oficiales de la elección. Gerardo, te saluda Alberto Nájar. Buenas noches. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Además de estos elementos que se dieron a conocer el día de ayer, hubo una coincidencia porque en la bolsa cayeron las acciones de algunos de los gigantes que operan, que tienen ahí una presencia importante, América Móvil, Banorte, Walmart, registraron una caída importante y eso casi siempre arrastra a la bolsa mexicana, que es más chica en comparación con otras más grandes de otros lugares del planeta. ¿Hasta dónde esta también puede ser una especie como de efecto dominó, de que la incertidumbre de algunos inversionistas combinada con una situación que puede ser o no fortuita, haya contribuido a crear esta idea? ¿Hasta dónde se sobredimensionó realmente este tema el día de ayer? Porque fue muy, muy publicado. El tema es que cuando empieza una ola de esta naturaleza, sí afecta, puede llegar a afectar más de lo que realmente, o en términos reales, afectaría. No, efectivamente puede ocurrir una situación de esta naturaleza, pero yo creo que sí hay que entender que es un fenómeno más general. O sea, no es una cosa circunscrita a una o unas cuantas empresas. Es un fenómeno que se percibió generalmente, es un fenómeno que se percibió en el mercado cambiario, es un fenómeno que todavía el día de hoy continúa en el mercado cambiario
En la madrugada de hoy llegamos a estar a 18 el tipo de cambio, es decir, una depreciación todavía adicional importante, que se corrigió cuando salió el secretario de Hacienda. Pero yo creo que no es una cosa tan focalizada, eso creo que es importante decirlo, sino que sí es una preocupación generalizada, tanto en el exterior como a nivel doméstico, sobre el tema de cuál va a ser el contexto en el cual van a regir la participación del sector privado en algunas industrias. Y estoy pensando en que una reforma, por ejemplo, al Poder Judicial, pues cambia un poco las condiciones en las que algunas empresas vienen a invertir al país sabiendo que hay un Poder Judicial independiente. Si no ocurre así, pues tienen que tomar precauciones, no quiere decir que dejen de venir, pero tomarán algunas precauciones adicionales. Si se modificaran, por ejemplo, algunos organismos constitucionales autónomos que hoy día desempeñan un papel importante en la regulación, por ejemplo, del sector de telecomunicaciones, eso es importante. Si la COFESE, que es la Comisión Federal de Competencia Económica, desapareciera, pues perderían algunos sectores la posibilidad de litigar cuando algunas empresas ejercieran su poder monopólico. Todo esto cambia el contexto en el cual las empresas privadas se desempeñan en una economía. Si eso ocurriese, insisto, no quiero decir que eso esté bien o esté mal, nada más estoy diciendo, cambian las condiciones y para algunos inversionistas eso genera incertidumbre y lo que vimos ayer es un poco el primer reflejo de eso. Yo creo que lo que lo está deteniendo en este momento es el hecho de que hay, insisto, no se ha materializado, no se ha ratificado por parte de las instancias electorales que efectivamente ocurra que una coalición tendrá la mayoría calificada, está por verse, y luego está por verse cuáles son las posturas políticas de tanto del presidente como de la presidenta electa, de qué va a hacer hacia adelante con esa mayoría calificada. Pero la preocupación existe, es generalizada, hay incertidumbre en los mercados, esa incertidumbre, por cierto, puede continuar en los siguientes días, no podemos descartar que eso ocurra, pero la razón de fondo es esa, creo que eso sí hay que tenerlo muy claro. Pero que a la luz, digamos, Gerardo, de lo que anuncia hoy el secretario de Hacienda, del posicionamiento que también hace Claudia Sheinbaum, que va muy de la mano con lo que también dijo el presidente, ¿cómo ves la perspectiva de esto cambie, incluso en relación con esta cuestión de la mayoría calificada, que dicho sea de paso, pues si se ratifica va a ser por mandato popular? Pero está esta posición frente a la continuidad de una política económica que ha dado resultados. Tú hace rato decías, se puede discutir si tiene sustento o no tiene sustento, esas preocupaciones. ¿Qué dices de ese sustento, dados los resultados de la economía como se ha dado hasta ahora? No, es que yo creo que son dos cosas diferentes y eso es importante entenderlo. Una cosa es la conducción macroeconómica, el respeto a la autonomía del Banco de México, la prudencia fiscal, la deuda a niveles razonables, todo eso que se anunció su continuidad, eso creo que no les preocupa a los inversionistas, de hecho, más bien les da garantías de estabilidad, de certidumbre, han visto el buen desempeño, otras políticas públicas que se van a mantener como los programas sociales, el aumento del salario mínimo, todo eso garantiza que esa dimensión de la economía va a continuar con resultados positivos como yo creo que hemos tenido estos últimos años, y eso da certidumbre y estabilidad. A lo que me estoy refiriendo ahorita es que hay otra dimensión que está en juego, que añade incertidumbre, que es este tema de unas posibles modificaciones a cosas que hoy en día que no habían ocurrido, que podrían ocurrir, como son esas reformas que ya mencioné, a los organismos autónomos, al Poder Judicial, a la reforma energética, que si se pusieran en práctica, para los inversionistas, insisto, podemos discutir si tienen razón o no, de preocuparse por ello, claro, pero para ellos está generando en este momento algo de incertidumbre y esa es la volatilidad. No es el tema de la conducción macroeconómica, creo que en eso sí es importante decirlo, el desempeño económico de México ha sido muy favorable y les garantiza que la estabilidad continuará, pero sí las reglas del juego pueden cambiar. El Estado de Derecho en el que se pensaban manejar puede cambiar si cambian las condiciones como resultado de esta situación política que sale, digamos, del ámbito propiamente dicho económico-financiero. A propósito de este tema,
estamos hablando finalmente de algo que no ha ocurrido, y lo que sí ha ocurrido es que existen números que, como platicábamos, son positivos. Tenemos algunas gráficas aquí que nos demuestran, por ejemplo, en la política social, cómo ha habido una mejoría importante. Y hay un dato que mejora, que nos señala, por ejemplo, que ha mejorado la confianza en la economía, la percepción de la economía que tiene México, inclusive también de los inversionistas. Tiene algunos puntos ahí. Tenemos esta gráfica que nos muestra cómo, en comparación con otros gobiernos, el de actual tiene un nivel de confianza más grande, como lo vemos ahora mismo en pantalla. Y también tenemos otro que también es importante, cómo ha mejorado la calidad de vida en México justo con esta política económica que ahorita presentamos esta gráfica para las personas que nos ven, Gerardo. ¿Por qué comento esto? Porque al final del día las decisiones se tienen que tomar también de manera responsable, por supuesto, en conjunto, y se tendría que proteger esto que estamos viendo aquí en pantalla, que son números favorables que están apoyando a un gran sector de la población, que inclusive explica la votación que se tuvo este domingo. ¿Hasta dónde esta volatilidad que tenemos ahora mismo y que obedece a una suspicacia, desconfianza de los inversionistas, tendría en su momento que encauzarse, dado que estamos hablando de otros factores también que son importantes, como la necesidad de proteger una política económica como esta, y hasta dónde también sería una resistencia de estos inversionistas de pretender mantener un modelo que pues no se está aplicando por completo en México y que está dando resultados? A ver, todo lo que dices es completamente cierto y estoy de acuerdo con esa interpretación. De hecho, yo mismo he escrito explicando por qué la política económica de esta administración social, la política laboral, la política salarial, la política económica de desarrollo regional, etcétera, ha funcionado favorablemente en términos de reducción de la pobreza, la desigualdad, mejoría en muchos indicadores de niveles de vida, etcétera. Todo eso estamos de acuerdo y creo que eso, en la medida en la que continúe esas políticas, puede continuar avanzando en esa dirección. Eso creo que estamos de acuerdo todos, y creo que los inversionistas han percibido y aprendido que cosas que se pensaban que no se podían hacer se han hecho en el país y con resultados favorables. Esa es una discusión distinta a la posibilidad, insisto, de cambiar condiciones que hoy en día se han mantenido vigentes durante esta administración y que se podrían cambiar y que se han planteado la posibilidad de cambiarlas y que podría afectar entonces ya el desempeño de otras. Relación con Me estoy refiriendo, insisto, a la posibilidad de eliminar organismos constitucionales autónomos que hasta hoy existen y que han funcionado y que los inversionistas pueden venir o no al país y toman sus decisiones sobre si les conviene venir o no al país, tomando en consideración que existen estos organismos autónomos que les pueden garantizar ciertos derechos en caso de ser necesario. Si desaparecieran estas instituciones, que además están de alguna manera protegidos por acuerdos internacionales, si se intentara desaparecerlos, tendría implicaciones en el contexto en el cual vendrían las empresas privadas a invertir a México, domésticas o extranjeras, y eso cambia las condiciones de juego. Son dos cosas diferentes y por eso insisto que es importante separarlas. Lo que hizo hoy el secretario de Hacienda ayudó en una dimensión, que es en la dimensión de la política macroeconómica, de la prudencia fiscal, etcétera, pero eso no responde o no resuelve la preocupación, justificada o no, de estos temas que estoy señalando. Entonces, es un poco entender que son cosas diferentes, claro, sin poner en tela de juicio, sin cuestionar la validez de las políticas que se han implementado en esta administración, que yo, insisto, han sido positivas, han contribuido a la reducción de la pobreza y la desigualdad en México, y que han permitido que millones de mexicanos tengan mejores niveles de vida. Esa es una cosa. Cambios más estructurales, digamos, podrían tener incidencia de otra naturaleza y eso es lo que hay que tener claridad hacia adelante. Pues sí, al final del día, como comentamos, algo que está en la posibilidad, la posibilidad que no ha ocurrido. Por lo pronto, Gerardo Esquivel, muchas gracias por esta conversación en Punto de Referencia. A otra vez, gracias por la invitación, Alberto, y un saludo a toda la auditoría. Un saludo también para ti.